Vamos a orar juntos. Dios Padre que nos amas, santo y misericordioso. Éramos nosotros pecadores alejados de ti, vivíamos en el pecado. Y éramos nosotros quien teníamos que recibir tu ira y tu castigo. Sin embargo, con tu amor tan grande y preciosa, Jesucristo ha recibido el castigo y la maldición, el sufrimiento en la cruz en vez de nosotros. Fue derramado su sangre preciosa y sin ninguna paga nos has regalado, también nos has hecho para entrar a tu reino. Te agradecemos y te alabamos, te gloriamos, Señor, por darnos todos esos beneficios. También ahora estamos reunidos ante ti. Alabamos a ti, Señor, y aprendemos tu palabra. Y nos haces tener comunión con los hermanos santos. En este tiempo también confiamos en ti, Señor, y con tu mano preciosa y poderosa nos das la gracia abundante y la palabra de la vida nos llenas más. También guíanos para que podamos ser hijos dignos. Como tú has dicho, estamos muy seguros de que estamos viviendo en la última época. Ayuda para que podamos esperar con una esperanza, para que podamos vivir conforme a tu voluntad y gloria. Para esto guíanos y aférranos con tu mano. Ayuda para que ninguno perezca, para que ninguno se pierda. Y también hay muchas iglesias que están internacional y en esta última época estamos sufriendo mucho de esta catástrofe que está ocurriendo. Pero en ese tiempo confiamos más en ti, Señor, obedecemos más tu palabra y conocemos muy bien. Y enséñanos y guíanos para saber cómo tenemos que comportarnos. La palabra que tú nos quieres dar, haznos saber más la voluntad santa de ti. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Habrá la alabanza en el coro. 다시 사신 그 새 주 나 항상 섬기네
Busquemos juntos la Biblia, San Mateo, capítulo 24. San Mateo, capítulo 24. San Mateo capítulo 24, desde versículo 1 a 3, yo les leo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y de fin del siglo? Hasta aquí. ¿Han estado bien aún en esta situación? ¿Han leído la palabra? ¿Han orado? ¿Han meditado? Y llevaron bien su vida cristiana, ¿no? Sí, muchas gracias. Dicen que la fe se manifiesta más cuando está en la dificultad. Más en dificultades, confía más en el Señor y aparece más el aspecto de los cristianos. A través de este coronavirus, muchos fueron sacrificados, hasta ahora también están sufriendo muchos. Pero aún así, Corea está tranquilizando más, ¿no? Obviamente sí hay riesgos, sin embargo, los coreanos que están en la nación están apoyando unos a otros y están bajo control y sí está tranquilo. Sin embargo, internacionalmente hay muchos países que realmente por este coronavirus muchos están sufriendo y también hay muchos problemas económicos también. Como dijo el Señor, realmente está muy seguro que la segunda venida de Jesús está muy cerca. Los discípulos han preguntado a Jesús cuáles van a ser las señales en la última época. Entonces nosotros también viendo estas cosas no tenemos que pensar de que no creo que llegue el fin del mundo. En la Biblia está escrito muchas señales que se van a cumplir, pero hay otros que piensan de que no creo que esa época sea la época de ahora. Sin embargo, el Señor nos está diciendo para que nos pongamos las pilas, para que estemos despiertos. Para esto yo creo que nos está permitiendo esta situación. Todas las cosas que ocurren en el mundo, Dios es quien lo domina y gobierna. Es por eso que así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Igual que esta palabra, también hay muchas palabras que hablan acerca de las señales de la última época. Como esa palabra que dice que realmente como está cerca tenemos que estar despiertos, tenemos que llevar una vida digna, así como los cristianos. Hoy día vamos a aprender
¿qué lección en la Biblia nos está dando acerca de las cosas que está pasando ahora? Por eso en la Biblia está escrito muchas profecías. Dios a través de las profetas, también de los apóstoles, ha dicho estas profecías de Dios. Profecía quiere decir que es una promesa de Dios que en el futuro pasará estas cosas. Entonces, esta promesa, ¿cómo está sucediendo ahora en este tiempo? Entonces, hoy vamos a pensar eso con la Biblia. Por eso, el título de hoy día es Prepare para la segunda venida de Cristo. ¿Qué es preparar? Tenemos que estar despiertos, ¿no? Y cuando vi en la traducción de inglés de preparar, estaba escrito Be prepared. Así está escrito en la Biblia de inglés. Prepared, como ustedes conocen bien, es preparar, ¿no? Como está muy cerca la venida de Jesús, del Señor, es por eso que tenemos que estar preparados para encontrarnos con Él. La palabra que les quiero dar hoy, creo que me va a faltar tiempo. Por eso yo quiero hablar acerca de las palabras de la profecía hoy y quiero seguir en la otra clase también. En la Biblia está escrito muchas profecías. En el Antiguo Testamento hay mucho, en el Nuevo Testamento de igual manera. Todas esas profecías, dentro de la historia, no hay nada que se haya equivocado. No es algo que se cumplió de una parte y otra parte no se ha cumplido. No es así, ¿no? Sino claramente está ocurriendo tal como está escrito. Igual como dice en Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios, antes de hacer algo, Él no dice nada. Y está diciendo que no hay un caso de que no hace nada y de repente hace algo, ¿no? Sino Dios siempre nos dice previamente de lo que va a hacer. Y obviamente eso también puede ser el secreto de Jehová. Entonces está diciendo que el Señor no ha hecho nada antes de que sea revelado su secreto a los profetas. Entonces, tal como dice Dios, ocurre. Si vemos en Isaías 55, en versículos 10 y 11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. Igual que esto, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, y será prosperada en aquello para que la envíe. Así está escrito. De la boca de Dios, la palabra que sale, entonces no hay ninguna palabra que regresa vanamente y se desaparece, sino tal como dice el Señor, así va a cumplir. Por eso también en San Mateo 24:35 Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que Dios creó a la primera vez que el cielo y la tierra al final se va a desaparecer. Este mundo no fue creado para que sea eterno. Cuando se llena el tiempo, al final se va a desaparecer. Igual como dice en Hebreos 1:11-12, dice, el cielo y la tierra que Dios ha creado se envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás. Igual que cuando compramos una ropa nueva podemos vestirnos, sin embargo, cuando pasa tiempo se va a envejecer y ya no podemos vestirnos. Igual pasa con este cielo y la tierra. Y el cielo nuevo y la tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Antes de que se desaparezca este cielo y la tierra, sí o sí se va a cumplir todas las palabras que Dios ha dicho.
No es que se desaparecen sus palabras. Dios ha dicho a Noé que iba a castigar este mundo con el diluvio. En Génesis está diciendo, Génesis capítulo 6 dice que, y he aquí que yo los destruiré con la tierra, con diluvio, ¿no? En la época de Noé, los hombres se han apartado de Dios y estuvieron viviendo en el pecado. Estaba lleno la maldad. Por eso Jehová vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y es por eso que va a destruir. Tal como Dios ha dicho, si vemos en Génesis capítulo 7 y 8, aparece que Dios castiga este mundo con el diluvio y todos sabemos eso, ¿no? Y en toda parte del mundo está el rastro de que ha pasado el diluvio, ¿no? Y también, igual que Sodoma y Gomorra, Dios ha decidido destruir Sodoma y Gomorra y dijo a Abraham que yo voy a destruir a Sodoma y Gomorra con fuego, tal como Dios ha dicho. Ha destruido Sodoma y Gomorra con fuego y azufre. Y el lugar que ocurrió Sodoma y Gomorra, la destrucción de Sodoma y Gomorra, es en un lugar donde es 400 metros más bajo que el Mediterráneo, que donde está el Mar Muerto, ¿no? Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim, todas estas 4 ciudades se han destruido. Y hasta ahora también quedan muchos rastros. Y hay muchos azufres, entonces cuando uno enciende con fuegos, se prende al toque. Y yo fui 2 veces al Mediterráneo y ahí hay baños termales de azufre. Hasta ahora sale agua caliente de ahí. Y ese lugar que fue destruido, Sodoma y Gomorra, Dios nos está mostrando que así igual va a pasar en el fin del mundo, como ha destruido con fuego y azufre. Igual en Jeremías 29 sale que está escrito de que va a levantar a Babilonia y va a destruir al reino Judá. Va a destruir el reino Judá totalmente. Y va a quemar el templo creado por Salomón y va a llevar a los esclavos por 70 años de cautividad y cuando cumple 70 años que iba a regresar. Así sale en Jeremías 29:10 que los israelitas en el año 586 antes de Cristo, a través de Babilonia, el reino Judá fue destruido totalmente. Entonces ahí se divide norte de Israel y sur Judá después de que Salomón ha muerto. Y norte de Israel es en el año 721 a.C. y fueron destruidos por Asiria. Y el sur Judá, la última vez que fueron destruidos fue en el año 586 a.C. por Babilonia. Todos fueron llevados a la cautividad y el primer cautivo fue en el año 606 a.C. Y por 70 años fueron llevados a la cautividad de Babilonia y después de 70 años exactamente ellos han regresado otra vez a Israel. La palabra de Dios se cumple tal como ha dicho. Por eso el primer cautivo fue en el año 606 a.C. y segundo y tercer cautivo fue en el año 586 a.C. Y desde el año 536 a.C. ellos regresaron al pueblo a la tierra de Israel.
La palabra de Dios sí o sí se cumple. Nosotros podemos aprender a través de la Biblia que la palabra de Dios sí o sí se cumple. En el Antiguo Testamento hay una profecía muy importante acerca de Jesús, ¿no? Que de la primera venida de Jesús que va a venir a la tierra de Israel. Igual que en Isaías 7:14 dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y está escrito que Jesús va a venir a través de una virgen. Y esto pasó 700 años antes de la venida de Jesús. Fue profetizado, ¿no? Mica En Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Quien existió desde el principio ha venido con el cuerpo humano y ha nacido en el pueblo de Israel, tal como fue profetizado, ha nacido. Y también como dice en el Antiguo Testamento, ¿no? Igual que en 1 Corintios 15, dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Estas Escrituras se refieren al Antiguo Testamento. Conforme a las Escrituras vino a este mundo y conforme a las Escrituras ha muerto en la cruz y conforme a las Escrituras ha resucitado al tercer día. Todo es conforme a las Escrituras. Entonces, todas las palabras que está escrito en las Escrituras, en la Biblia, se cumple tal como está escrito. Es muy importante que nosotros creamos en eso. Y de las últimas profecías hablan acerca de la segunda venida de Jesús. A través de que Jesús vino a este mundo, realmente se empezó la historia, ¿no? Igual que ahora, nosotros decimos que estamos en el año 2020, pero hay muchas personas que desde dónde empezó el año. Entonces piensan de que la historia de la humanidad es 2020, ¿no? Pero no es así, sino desde que vino Jesús se calcula desde ese momento y ahora es 2020. Entonces antes de que vino Jesús, se dice antes de Cristo, ¿no? Por eso en inglés también dice BC, ¿no? Before Christ. Antes de que venga Jesús, se calcula así al revés. ¿Por qué? Porque cuando no vino Jesús a este mundo no fue una historia verdadera, tampoco era significante, no había esperanza, también tampoco propósito de vivir, por eso no había significado, ¿no? Pero después de que vino Jesús a este mundo, realmente se mostró el valor verdadero humano, cuál es la verdad y cuál es la esperanza. Nos hizo conocer de estas cosas. En Salmo 144 está escrito que, oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses, o el hijo de hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Esta vida humana que pasa como la sombra inválida, entonces, ¿por qué Dios nos ama tanto y ha mandado hasta su unigénito a este mundo para que muera? O sea, ¿qué somos nosotros para que Él haga eso, no? Si es que Jesús no hubiese muerto por nosotros, entonces no tenemos diferencia que ser como las bestias, ¿no? Sin embargo, nos ha creado ese espíritu a la semejanza de su imagen. Por eso somos tan preciosos. Por eso en Isaías 57 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Ese espíritu que fue creado a la semejanza e imagen de Dios
Dios ha amado tanto y se preocupa si es que vamos a estar en la destrucción. Por eso, si es que Jesús no hubiese venido, entonces no vamos a saber cuál es el valor, la esperanza o el propósito de los humanos, ¿no? Pero porque vino Jesús, podemos saber de esto. Obviamente tenemos que saberlo a través de la Biblia para creer, ¿no? Pero los mundanos hoy en día no saben cuál es el valor propio, cuál es la esperanza, por qué están viviendo, qué va a pasar después de la muerte. No saben nada de esto. Esto es igual que las bestias. Por eso en 2 de Pedro 2 dice que, pero estos hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales, dice, ¿no? Los animales no tienen ningún valor, que sea comido por los hombres o cazado. Así es el nacimiento de los animales, ¿no? Pero los humanos son diferentes, nacieron para obtener la vida eterna. Y esto comprendimos después de recibir la salvación. Es por eso que a través de la venida de Jesús, desde ahí empezó la historia de la humanidad verdadera. Por eso si se predica el Evangelio desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, y entonces vendrá el fin. Como esta palabra, este Evangelio se va a predicar hasta lo último de la tierra. Sin embargo, cuando lo rechaza, al final van a ser castigados y recibirán la ira de Dios. Por eso a través de la venida de Jesús empezó la historia. Y cuando viene otra vez, ahí termina la historia de la humanidad. Sí conocen, ¿no? Pero en esta época que estamos viviendo, después de que ya pasó 2020 años de que Jesús vino a este mundo, y él claramente está diciendo que el evangelio ya se predicó a toda parte del mundo y está muy seguro que estamos viviendo en la última época. Y en San Mateo 24 está hablando de las últimas señales antes del fin del mundo y de la venida de Jesús. Específicamente ha dicho muchas palabras y de estas cosas vamos a ver uno a uno. Y este es San Mateo 24, en versículo 1, está diciendo que cuando Jesús salió del templo de Jerusalén y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y dijo, Señor, ¿no es maravilloso este templo? Después de que se destruyó el templo de Salomón y de regresar de cautividad de Babilonia, ellos dijeron, y ellos edificaron el segundo templo, ¿no? Y es el primer templo que ellos han creado por Salomón fue miserable, que el segundo templo. Obviamente cuando Jesús existió y vivía, en esa época era el segundo templo. Y el rey Herodes, quien gobernaba Jerusalén, él para buscar el favor de los judíos, él ha construido el templo. Y demoró por 46 años y es un templo tan maravilloso y magnificente. Como demoró 46 años va a ser muy hermoso, ¿no? Entonces no podemos imaginar. Entonces Jesús, ¿qué dijo? Le dijo a los judíos, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos pensaron, hemos demorado 46 años para construir, pero vas a reconstruirlo en 3 días. ¡Qué loco! Entonces esta fue la razón de persecutir a Jesús. Hasta los discípulos pensaron, ¿por qué Jesús dice esas palabras? No quiero que diga eso, ¿no? Porque son palabras que era difícil de entender. Sin embargo, no se refería a ese templo de Jerusalén que era visible. Como dice en San Mateo 23, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y eso no es el templo de Dios. O sea, está diciendo que al final eso va a ser todo quemado. Destruir el templo quiere decir que el templo ahora es Jesús. El templo es donde habita Dios. Ahora en el templo de Jerusalén ya no habita Dios, sino obra el diablo ahí. Y donde está Dios es en el cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús es el templo. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Igual que esto, yo moriré y en tercer día resucitaré, ¿no?
Es por eso que los discípulos, después de que Jesús fue resucitado, ahí recién entendió esta palabra. Por eso este templo tan magnificente, pensaron, realmente es tan maravilloso. Sin embargo, Jesús dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Así dijo Jesús. En ese tiempo, ese templo no crearon con cemento o con madera, sino afilaban la piedra. Es maravilloso, ¿no? Igual que el templo de Salomón. Por eso ellos juntaban la piedra, amontonaban. Y entonces está diciendo que no va a quedar ni una piedra y se va a destruir todo el templo. Entonces los discípulos se asustaron. ¿Cómo se va a destruir este templo? No solamente fue el templo, sino iba a destruir la historia de Israel. Y también, al costado del templo hay un monte de olivo en el oriente, y él subía ahí varias veces para enseñar una palabra específica. Por eso cuando estaba ahí sentado, los discípulos dice que han preguntado silenciosamente y prudentemente, conversando así con Jesús, ha preguntado esas dudas que ellos tenían. Señor, díganos, ¿cuándo va a pasar estas cosas? ¿Cuándo va a pasar la destrucción del templo de Jerusalén? No sabemos si es que esto va a ocurrir ahora mismo o después, pasando tiempo. Y también una pregunta más. Tú dijiste que vas a regresar otra vez después de que te vayas, ¿no? Pero, ¿qué señales habrá en tu segunda venida? Esas tres cosas. ¿Cuándo va a destruir el templo de Jerusalén? Y también, ¿cuándo será tu ida y tu venida? O sea, ellos estaban de incertidumbre, ¿no? Y también el tercero es que ¿qué señales habrá en el fin del mundo? ¿Qué quiere decir señal? Es algo que ocurre antes de que ocurra algo. A través de las señales podemos ver qué ocurre después. Cuando ocurre viento frío y también cuando las hojas se pone amarillo, anaranjado y se caen y está corriendo el viento, entonces podemos decir se acerca el invierno. Cuando pasa el otoño viene el invierno, ¿no? Esto es la señal. Sí o sí hay señales. En la segunda venía Jesús y también en el fin del mundo, ¿qué señales va a haber? Si es que Jesús hubiese dicho, no hay esa señal, entonces realmente no va a haber, ¿no? Pero Jesús muy específicamente ha dicho con muchas palabras. Eso está hablando en San Mateo 24. Yo he leído un libro de Nostradamus que ha escrito un profeta francés. Y esa persona cuando dice algo dice que realmente ocurre eso. Entonces el emperador francés lo llamó y le preguntó, Nostradamus, maestro, y pareciera que tú realmente conoces qué va a ocurrir en el futuro. Entonces te pregunto, ¿qué va a pasar en el fin del mundo? Entonces Nostradamus dijo una palabra muy famosa. Está escrito en San Mateo 24. No es una historia que yo he inventado ahora, sino es un libro llamado Nostradamus. Pero yo creo que esa persona también creyó en la Biblia. Por eso en San Mateo 24 está hablando acerca de las señales de la última época, tan específicamente. Por eso San Mateo 24, si es que vemos desde el principio hasta el último, entonces lo dice tan detalladamente. Jesús ha hablado acerca de que Jerusalén va a ser destruido y como sabemos bien, los judíos, por haber crucificado a Jesús, por ese pecado tal como dijo Jesús, el templo de Jerusalén fue quemado en el año 70 después de Cristo.
Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. El general Tito ha sitiado a Jerusalén con su ejército. Y también ha matado el general Tito a los judíos 1.100.000 personas. Y un soldado romano ha puesto el fuego en el templo y fue quemado todo. Y dice que estaba clavado una espada entre las piedras. Entonces, como ellos quisieron sacar la espada, dice que ha hecho destruir cada piedra de todo. Por eso, en 70 años después de Cristo, fue destruido el templo de Jerusalén. Y 6.100.000 personas han muerto. Y en San Lucas 21 está hablando muy específicamente Jesús acerca de la destrucción de Jerusalén. Y tal como Jesús dijo de la destrucción, en esa época, todas las personas que han matado a Jesús cuando están vivos ellos, dice que esa sangre sea a la generación. Los judíos dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y cuando dijeron sobre nosotros, se refiere a esa generación, ¿no? Entonces Jesús también dijo, si es que Jesús ha muerto en el 30 años después de Cristo, entonces más o menos después de 37 años que Jerusalén fracasó, ellos fueron matados todos, mientras que ellos estaban vivos. Y después de eso también, no permitieron que los judíos vivan en el pueblo de Israel, en la tierra de Israel. Es por eso que desde ese momento, todos los judíos son esparcidos por toda parte del mundo, más de 100 tantos países. Y han sufrido tanto desastre y genocidio. Y esa historia de sufrimiento durante 1900 años, como Jesús ha dicho, pero no fue destrucción eterna, ¿no? Sino será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Por eso el tiempo de que se predica el evangelio a los gentiles, es cuando se llena ese número, entonces ahí termina la historia, ¿no? Y por eso después en San Mateo 24, versículo 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y una de las señales, yo creo que es necesario saber, ¿no? Hay muchos que engañan. Por eso dice que tenemos que tener cuidado para que no recibamos esa engañanza. Eso es engañar y tentar a otros, ¿no? Dentro de este mundo que existen engañadores, pero ¿cuál es el engañador? Primero, ¿no? Dice que Dios no es Dios y a una verdad dice que es falso, a un falso dice que es verdadero. Jesús es Cristo, ¿no? Cristo es el Salvador, es quien nos ha salvado. Pero dice, yo soy el Cristo. Yo soy el profeta enviado por Dios. Entonces enseñan la falsedad. Estas personas también existieron muchos en la época antigua. Y más o menos habían 400 profetas falsas. Cuando vemos en la historia de Israel, dice que había mucho más falsas profetas que profetas de Dios. Y el pueblo le gustaba más la palabra de falsas profetas. En la época de Jesús, todos los religiosos judíos son falsos, empezando desde sumo sacerdote hasta escribas y fariseos, todos eran hipócritas. Y cada vez que se acerca más la última época, entonces se van a aumentar el número de los que engañan. Por eso en versículo 11 también dice, ¿no? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
En la última época, dice que se va a levantar muchos falsos profetas. También en la época de Jesús, en la época de los apóstoles, y ahora no sé cuántos, hay muchos de ahora. ¿Y quiénes son ellos? ¿Quiénes son? Obviamente ellos son heterodoxos. Entonces predican la herejía y no sé por qué las personas les gusta más eso. Prefieren eso que una verdad. Y también dice que es tradición, ¿no? Que la teoría es tradición, pero ni siquiera hay vida ahí. Entonces todo eso también está incluido en engañar. En 2 Corintios capítulo 11 dijo apóstol Pablo, ¿no? Capítulo 11 versículo 4 dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que habéis recibido, u otro evangelio que habéis aceptado, bien lo toleráis. Aparte del evangelio que ha predicado Pablo, había personas que predicaba otro Jesús, otro evangelio y otro espíritu, pero ellos lo aceptaban muy bien. Qué raro, ¿no? Los hombres desde Adán son muy acostumbrados de ser engañados con la mentira. Entonces aceptan más una falsedad que la verdad de Dios. Y es más difícil de aceptar la verdad. Igual que en el tiempo de los apóstoles. Pero si vemos en 2 Corintios 11:13, quien predica otro Jesús, espíritu y evangelio son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Apóstoles falsos son obreros fraudulentos. Ellos se visten como si fuese lo verdadero, ¿no? Entonces ese Satanás también antes fue ángel de luz, pero ahora se disfraza como ángel de luz. Hermosamente, muy santamente, ¿no? Muy amablemente, amigablemente así aparece a otros. Por eso San Mateo 7 también dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué quiere decir oveja? Parece muy bueno, que es muy amable, que es muy tranquilo, sin embargo por dentro son como lobos, ¿no? Lobos rapaces. Pero hay tantos falsos profetas en este mundo. Ustedes también conocen, ¿no? ¿Cuántos falsos profetas hay? Hay muchos que engañan. Y también los que son engañados, también son creyentes, ¿no? Pero son engañados falsamente. En versículo 24 también dice, cualquiera pues que me oye versículo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún los escogidos. Muchos son falsos profetas, dicen yo soy Cristo, yo soy Jesús, yo he descendido del cielo o yo recibí tal cosa. Entonces hay muchas personas que dicen así y han muerto al final, ¿no? Pero también hay otros que siguen hasta ahora. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales. Entonces, las personas miran eso, ¿no? De sus milagros que hacen. Jesús también ha hecho muchos milagros al pueblo de Israel. Para hacer conocer que Él es Jehová Dios y quien ha creado este universo, tenía que mostrar milagros, ¿no? Jesús
ha dicho a los judíos que ya están creyendo a Dios y ha mostrado señales para que ellos crean, ¿no? Y que haya hecho milagros de levantar a los muertos o de abrir los ojos de los ciegos o de echar fuera demonios, esto tiene un significado santo de salvar nuestro espíritu. Que Cristo sea Dios, entonces Él tenía que resucitar sí o sí al tercer día después de su muerte, igual que solamente hay la señal de Jonás que será dada. Jonás también estuvo dentro de la barriga del pez y ha salido al tercer día. Entonces, si es que Jesús hubiese muerto y no resucitado, entonces, ¿cómo vamos a saber si es que él ha muerto por sus propios pecados? Sin embargo, Él para redimir todos los pecados del mundo fue crucificado y ha muerto y al tercer día apareció resucitado. Esto es la evidencia clara de que es Cristo. Es por eso que en Hechos 17:31 dice, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Nos ha dado la evidencia clara de creer. A través de la resurrección de Jesús nos ha dado una evidencia, ¿no? Y después de que Jesús ascendió, los apóstoles, en San Marcos capítulo 16, y en la última parte, versículo 20 dice, ¿no? Y ellos, apóstoles saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. En los tiempos de los apóstoles también ha realizado muchos milagros. ¿Por qué? Ellos hicieron milagros con el propósito para que crean, para que sea una evidencia de que realmente es la palabra de Dios lo que ellos predicaban. Porque en esa época los judíos rechazaron a Jesús porque dijeron que Él no es el Mesías enviado por Dios. Los gentiles ni siquiera conocen a Dios, tampoco tienen la Biblia y tampoco... O sea, ¿cómo van a saber de que el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios? Si es que no existiera milagros, ellos no pueden creer. Por eso, porque los apóstoles hicieron milagros, hasta los judíos también creyeron que realmente Jesús fue el verdadero Jesús que ha muerto en la cruz. Y Él es Cristo que Dios ha enviado. Lo manifestó con los milagros. Y el Nuevo Testamento está escrito que Dios ha obrado con los apóstoles. Es por eso que en el tiempo de apóstoles es un tiempo que necesita más los milagros. Entonces ya fue terminado el Nuevo Testamento y tal como está escrito es predicado la palabra. Por eso ya no es necesario milagros en esta época. Si es que nosotros vamos por un nuevo camino, entonces no sabemos la dirección, si es que este camino va a la ciudad de Incheon o ciudad de Daejeon o Gangneung. O sea, hay señales, ¿no? Señales donde nos guía el camino. Esto es necesario para las personas quien va por primera vez. Quien conoce el camino bien, entonces ni siquiera lo ve. Igual que esto, ¿no? Se necesitaban más milagros en los tiempos de los apóstoles y después de que fue terminado la Biblia hasta el Nuevo Testamento, entonces solamente se tiene que predicar tal como dice la Biblia y ya no es necesario los milagros, las señales. No estoy diciendo que el milagro es malo, no, estoy diciendo que no es necesario los milagros. Entonces, las personas que quizás no conocen de Dios y no tienen la Biblia, quizás sí es necesario hacer milagros. Sin embargo, la Biblia es algo más seguro que podamos creer que Cristo realmente salvó a nosotros. Por eso, el milagro de hoy en día es la palabra escrita en la Biblia. A través de la palabra se predica el Evangelio. Los que son
quien estaba santo desde nacimiento, solamente había Juan el Bautista. Sin embargo, Juan, siendo lleno del Espíritu Santo desde nacimiento, ha testificado de Jesús. En San Juan 10 está escrito que Juan el Bautista ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad y muchos creyeron en Jesús allí. Entonces, quien estaba lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento no ha hecho ningún señal, no ha hecho ningún milagro, pero muchos han escuchado a él y creyeron su palabra. Por eso hoy en día ya no es necesario milagros, sino solamente con la palabra escrita hace creer a las personas. Pero al revés, ¿qué hace el Satanás? Él muestra más milagros a las personas. Por eso si vemos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Si vemos en Apocalipsis 3, en los que le gustan la imagen, los milagros, dice que crearon la imagen e hicieron que la imagen hablase y para descender fuego del cielo a la tierra. A través del poder que ha recibido de Satanás, engaña a muchas personas. Entonces ahí dice, ¡ay, Dios mío! Entonces van a ser destruidos. Y a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complaciera en la injusticia. Entonces, también está escrito esto en 2 Tesalonicenses 2, ¿no? Pero por eso en la última época va a ocurrir muchas señales y muchos van a ser engañados. Ahora estamos viviendo en una época más difícil. Si es que no estamos despiertos, entonces no sabemos cuándo Satanás nos va a llevar. Tenemos que tener cuidado para que no seamos engañados. Hay muchos que tienen ojos rojos porque solamente están pensando cómo voy a engañar. Investigan toda la noche. Los engañadores, si es que nos engaña, entonces quizás perdemos un poco de dinero, quizás mucho dinero. Sin embargo, cuando nosotros somos engañados espiritualmente, entonces es infierno eternamente. Disculpe si les digo esto, sin embargo, a veces por televisión hay muchos pastores que dicen palabras famosas. También cuando veo libros escritos por famosos, hay muchas palabras buenas, pero no hay nada de grano. Lo más importante, estás diciendo cosas que no es importante. Y las personas no conocen eso, no lo distinguen y lo siguen. En Isaías 9 dice que quien enseña la mentira es el profeta, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Esto es un problema muy grande. Nosotros los sabios obviamente no vamos a ser engañados. Es tan bueno que nosotros tenemos Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero sí es muy claro que hay muchos engaños. Primero de Juan también está dicho que en época de los apóstoles aparecieron muchos falsos profetas. En capítulo 4 de 1 Juan también dice que muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y hay que saber de que estamos en la última época. En la última época aparecen muchas personas raras y dice, I'm a Superman, yo soy un Superman. O sea, dice que yo he descendido del cielo y tengo es como una fantasma que tiene un poder especial. Por eso, realmente no sé qué decir, ¿no? No sé cómo decir. Es difícil. Pero los cristianos lo sabemos. Por eso de engañar también en la última época realmente es muy grande este problema. Yo he escuchado que antes en Estados Unidos, D.L. Moody, creo que no vino hasta Corea, fue hasta Europa, también a Japón, y han reunido a 500 pastores y ha predicado la palabra y en la pizarra ha puesto el número 500 y borró los 2 ceros
de atrás, ¿no? Y ha gritado diciendo, acá hay 5 pastores verdaderos. De 500, si es que sale 5 verdaderos, esto es algo grande. Quizás entre los 5,000 puede haber uno, disculpen, pero hay que estar despiertos. Esto no es una broma. Realmente el Satanás tiene mucho poder, igual que los engañadores. Ellos no mueren fácilmente. Tiene mucho poder, ¿no? En San Mateo capítulo 24, versículo 6, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Dice, nación se levanta contra la nación. Aparecen guerras, y hay rumores grandes de guerras, y entre el reino y entre la nación, entre los países grandes, está en contra. Eso quiere decir que es guerra, ¿no? En la historia, nunca hubo fin de la ira o de guerra. La guerra más grande, la Primera, Segunda Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, son guerras que realmente millones de personas mueren. Ahora queda la última guerra. Hay muchas palabras que hablan acerca de las guerras en la Biblia, ¿no? Y al final este mundo se va a destruir a través de bomba nuclear. Hay muchos países fuertes que tienen bombas nucleares, son 8 países, quizás incluyendo a Corea del Norte puede ser 9 países, pero estas bombas nucleares creadas por los países fuertes hace años dice que tienen 60,000 bombas, pero la mayoría de esto tiene Rusia y Estados Unidos. Entonces ellos dijeron ya hay que desaparecer un poco. Entonces sí, la bomba antigua sí lo han echado. Sin embargo, creo que no sé cuál es la estadística, pero hoy en día hay 15,000 bombas nucleares. Y Estados Unidos y Rusia sacaron las bombas antiguas, pero crean bombas nuevas. Sí lo saben, ¿no? Igual que China. Esos países, si vemos en Joel, también dice, diga al débil, fuerte soy, forjad lanzas de vuestras hoces, y forjad espadas de vuestros asadones. Dice, forjad lanzas de hoces y forjad espadas de asadones. Quiere decir que está preparando para la guerra. Hasta los países pequeños, los débiles dicen, soy fuerte, entonces máteme, a ver. En esta última época, sí o sí va a ser destruido por guerra. Los científicos dicen, cuando ocurre la guerra nuclear, si es que se explota en un lugar, igual que hubo 2 explosiones atómicas en Hiroshima y Nagasaki, no hubo una bomba tan grande hoy en día después de esto. Pero ni siquiera podemos comparar esas explosiones atómicas con las bombas nucleares que tenemos ahora. Si es que se explota en un lugar, entonces se va a explotar seguidamente y en 30 minutos suficiente va a quemar todo el mundo y más de 100 grados. No podemos entender, ¿no? Cuando uno conoce esto, entonces no pueden vivir por temor. Pero aún así las personas están bailando encima de una bomba, ¿no? Y dicen, no creo que pase, ¿no? Cuando viene el tiempo, la Biblia claramente está diciendo que va a ocurrir la guerra de bomba nuclear. En Ezequiel 38, Zacarías 14, Apocalipsis 16,
Y aparte de estos libros, también está escrito en muchos lados que en la última época sí o sí uno no puede evitar la guerra de bomba nuclear. En el diluvio, cuando pasó el diluvio antes, igual que dice en 2 de Pedro 3, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Está bien? Ya está todo preparado. Por eso, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ahora van a estar en contra y no va a ser una guerra de que uno gana o uno pierde, sino al final es la destrucción del mundo entero. Y aunque yo no les explique específicamente, ustedes lo conocen bien. Y también, y hambres y terremotos hay en diferentes lugares. Esto es el inicio del desastre. Esto es un desastre natural. Y yo he visto en la Biblia de inglés que dice acerca de los pestes. En la Biblia de inglés está escrito la palabra pestes. En San Mateo 24 está diciendo que peste es una enfermedad tan grave que es incurable y que es contagioso. Eso significa peste. En San Lucas 21:11 dice, habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Ahí aparece pestilencias, ¿no? Que es enfermedad contagiosa. Todo esto va a ser el inicio del desastre de la última época. Fenómeno atmosférico. A través del calentamiento global, todo el mundo va a estar en hambre y se desaparece el alimento cada día y muchos están muriendo de hambre. ¿Conocen? Esto no hay solución. Yo he visto con mis propios ojos cómo están muriendo de hambre en los países que no son ricos, ¿no? Entonces, siendo hombre realmente no podía mirar. Qué miserable es eso. Hambres, terremotos. También hubo terremotos antes, pero después de que pasó siglo XX, de repente se ha subido el número de los terremotos. Si vemos en Apocalipsis, dice que hay un terremoto grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. En Isaías 24 dice, será quebrantada de todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza. Entonces, ¿cómo pueden sobrevivir debajo de la tierra? Muchos excavan, ¿no? Para tener su escape, pero es imposible. Hay terremotos, pestilencias, ¿no? Por ejemplo, virus ébola o aparte de eso, malaria o hay influenza. Había muchas enfermedades. Pero este coronavirus 19, un virus que no se ve en los ojos, algo muy pequeño, por ese virus ni siquiera podemos controlarlo. Esto pasa internacionalmente, en todo el mundo. Y si es que yo he visto una estadística de cómo están muriendo las personas, entonces en todo el mundo internacionalmente, a través de coronavirus, los que, son contagiados, los que son confirmados, el número de ayer es 3.880.000 personas que son contagiados. Y también de los muertos son 273.000 muertos. Entonces, esta estadística sube cada día. En el pasado nunca pasó estas cosas. Entonces, con la ciencia de hoy en día no puede bloquearlo, no puede parar. Quizás la vacuna sale después de un año, o no sé, así dicen, ¿no?
En el momento cuando crean la vacuna, al final va a aparecer otra enfermedad. ¿Qué es esto? Es catástrofe. Por este virus, las personas están muriendo mucho, pero el problema más grande que esto es que internacionalmente hay un desorden económico también. Ustedes miran bien las noticias, ¿no? Solamente en Estados Unidos los desempleados son 33 millones en solamente 70 días. Cierran la puerta de las fábricas y los aviones están parados ahí en la pista de despegue. Y toda la economía del mundo está en desorden, está en confusión. Esto es un desastre, catástrofe. Y esto son últimas señales del mundo. Han escuchado, ¿no? En África hay un grupo de saltamontes y pasan y ya no hay nada de verde. Entonces, hambres, terremotos. Y después, si vemos en San Mateo 24, versículo 12, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad quiere decir el pecado, ¿no? Se ha multiplicado el pecado. Las personas que cumplen la ley, la conciencia moral, no hay nada de eso. El amor de muchos se enfriará. Traicionan a sus padres, a sus amigos. Venden, traicionan. Judas Iscariote, como ha vendido a Jesús. En 2 Timoteo capítulo 3 dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, desobedientes a los padres, traidores, crueles, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Estamos viviendo en una época muy difícil. Los hombres son muy egoístas, individualistas. Los cristianos, aparte de los cristianos, realmente no conocen del amor. La moral se ha caído en la tierra. No piensan que el pecado es pecado. Ahora, adulterio no es pecado, aborto no es pecado. Y en la Biblia dice que hay que matar apedreado a los homosexuales. Y los homosexuales hacen su desfile y el alcalde apoya con dinero para que hagan su desfile de los homosexuales. Y aceptan la boda, el casamiento de los homosexuales. Esto es el peor de los peores. Así igual pasó con Sodoma y Gomorra. Realmente esto está pasando, ¿no? Si es que la basura se llena en el tacho, entonces tenemos que quemarlo, ¿no? Miren cómo está corriendo este mundo. Miren este tiempo. Está a punto de que caiga fuego desde el cielo. En San Mateo 24, versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y este evangelio del reino de Dios es predicado por todo el mundo. Cuando dijo Jesús, hasta los discípulos no creyeron tanto en Jesús. O sea, sí creyeron, pero si es que Jesús no hubiese resucitado, quizás hasta sus discípulos no hubiesen creído. Porque todos han huido, ¿no? Si Jesús no hubiese reunido después de que haya resucitado, entonces, ¿qué hubiese pasado con ellos? Por eso, este evangelio de Jesús
será predicado a todo el mundo. Entonces, cuando se predica a toda parte del mundo, vendrá el fin, dice. Aunque sea una vez, le da la oportunidad a todos para que crean en él. Después de que Jesús habló, ha pasado 1900 años y estamos en esta época, y hoy en día está traducido la Biblia por más de 3300 idiomas. Qué maravilloso, ¿no? El idioma que puede ser traducido es traducido por todo. Ya está predicado el Evangelio por toda parte del mundo. Ahora, entre las muchas señales, una de las señales más importantes también está escrito en San Mateo, capítulo 24, versículo 32. Leamos juntos. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Dice, aprended la parábola de la higuera. Las israelitas, que fueron destruidos, como les dije antes, el reino de Judá, el reino de Judá fue desaparecido totalmente en el año 586 a.C. Ellos han regresado después de terminar sus 70 años de cautividad, pero ya no tenía autoridad. Después de Babilonia, Madai, Persa, Gracia, Roma, por 600 años ellos fueron pisados por países fuertes. Y después de esto, en el año 70 después de Cristo, por Roma, el templo de Jerusalén fue quemada y murieron ahí 1.100.000 personas y el resto fueron esparcidos todos, y desde ahí empezó el genocidio internacionalmente durante 1900 años. ¿A quién les llamó que eso es una nación? Durante 2600 años se perdió la nación y 1900 años pasaron después de que ellos fueron esparcidos. No pudieron levantar la nación. Pero han maldecido a la higuera que no tenía frutos, y esto fue manifestado como israelitas iban a ser fracasados. Pero cuando llega el verano, entonces se abundan las hojas y otra vez aparecen frutos, ¿no? También eso se refiere a la recuperación de Israel. Pareciera una nación que ya estaba todos muertos, pero otra vez se levantó una nación. El 14 de mayo de 1948, de repente Israel fue independizado. Pareciera que todos han muerto o desaparecido, pero empezaron a juntarse en el pueblo de Israel y hizo la primera guerra del Oriente con los árabes. Y quitaron la tierra y ellos ganaron. Después de que ellos clamaron la independencia en el 14 de mayo del año 48, entonces desde ahí empezó la guerra, ¿no? Del Oriente. Y esa fue la guerra de independencia y ellos tuvieron una victoria grande. ¿Por qué? Quien fracasó a Israel es Dios, y quien recuperó a Israel también es Dios. Nada es imposible en Dios. Que haya recuperado a Israel quiere decir, está mostrando de que Dios no ha muerto y que Él existe. Y a todas las personas que existen en la última época es una señal para que nosotros podamos creer en Dios. En el año 1927 hubo la guerra de los 6 días. Fue la guerra con los árabes, que es un país muy fuerte. Y aquí también tuvieron una victoria grande, las israelitas. En la cuarta guerra del Oriente también, en el octubre del año 73. Entonces ahora los árabes no pueden tocar a Israel, porque si lo hace, entonces recibe una revancha múltiple. Hay muchas palabras que hablan así en la Biblia. También está escrito cómo Israel va a ser destruido, también recuperado. Estamos viviendo en la época donde se ha recuperado Israel. Antes
de la ascensión de Jesús, los discípulos preguntaron, dice en Hechos 1:6, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Quiere decir, nos independizarás de Roma? Como David ha conquistado reino con torno y cumplió la unificación de los países, entonces tú también vas a unificar los países y que va a tener ese reino, conquistar el reino. Y esto es lo que va a ocurrir antes de la ascensión de Jesús. Jesús ha muerto en la cruz y ha librado del pecado, de muerte y de la potestad de Satanás para llevar al pueblo del cielo, y los israelitas no reconocían esto ni sus discípulos. Solo esperaban a conquistar Roma e independizarse de Israel. Entonces fue resucitado Jesús y ellos preguntaron, ¿ahora vas a salvarnos de Roma? ¿O ahora vas a independizarnos? Pero él dijo, restaurarás el reino de Israel en este tiempo, pero Jesús dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ustedes tienen otras cosas que hacer. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Se va a predicar el Evangelio a toda la tierra. Y después de que está preparado el número de pueblo del cielo, a través de Jesús, todas las personas que son renacidos, ese pueblo escogido para entrar al cielo, y las israelitas son el pueblo escogido en esta tierra. Después de que se predica el Evangelio a todo el mundo, entonces dice, en la última época se va a restaurar Israel. Tal como dijo Jesús, el Evangelio ya se ha predicado a toda parte del mundo. Ahora Israel se recuperó, se independizó. En el año 1948 han independizado, y el 14 de mayo del año 18 han hecho la ceremonia de conmemorar la independencia, que pasó 70 años de la independencia, ¿no? Y el presidente de Estados Unidos, Trump, ha mandado la alabanza a ellos y aceptó a Jerusalén como el capital de Israel. Más de 100 países han aceptado esto, y como una señal han trasladado su embajada donde estaba de Tel Aviv a Jerusalén. Ahora, la restauración de Israel es algo muy importante antes de que Jesús venga por segunda vez. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, como esta palabra. Las personas quien han visto la restauración de Israel, los que son vivos todavía, entonces esa es la época donde va a venir Jesús. Entonces su sangre sea sobre nosotros de esta generación. Entonces realmente eso ocurrió, ¿no? Por eso no pasará esta generación, quiere decir de que antes de que muramos va a venir Jesús. Sí o sí va a venir. Ahora estamos en la última época. Aunque venga Jesús hoy en la noche, bíblicamente no hay ningún problema, porque ya se cumplió todo. Que haya restaurado Israel quiere decir que está muy cerca la venida de Jesús, en el mismo tiempo que nos está diciendo. Entonces, ¿qué señales va a haber cuando venga Jesús otra vez y el fin del mundo? Ya no hay razón de que Dios haga quedar este mundo. Busquemos juntos Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28, versículo 22. Capítulo 28, versículo 22. Ahora pues, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor, Jehová de los ejércitos.
Profeta Isaías es un personaje que vivió hace 2700 años antes y ha escuchado esa palabra de Dios. ¿Qué palabra? Que va a destruir este mundo. Cuando Dios determina algo, sí o sí cumple. He oído del Señor Jehová de los ejércitos. Algunos, después de escuchar el seminario, dicen: Pastor, gracias, escuché una palabra bonita. A los que no son salvos, dice que ha determinado la destrucción la tierra y que está cerca eso. ¿Es una palabra bonita? Es una palabra temerosa. Escuchando eso, ¿no sienten nada? Un día antes de que fue explotada la bomba atómica en Hiroshima, Nagasaki, un hombre subió en el cielo alto y ha echado volantes. Digo, a toda la nación de Hiroshima. Y hasta tal hora, todos salgan 50 metros de esta ciudad. Pero algunos se rieron. Esto es una broma, pensó. Pero hay otras personas que rápidamente han huido. Y el día siguiente, cayó la bomba atómica. Tantas personas han muerto después de 2 días. No sé si era 2 días, pero otra vez cayó la bomba atómica. Dios, antes de castigar, nos advierte primero. Dios es bromista. ¿Su propósito es para temernos? No. Por eso dice: no os burléis. Quiere decir que no tenemos que comportarnos como necios. Escucha la palabra de Dios y dice: no creo. Esto es ser necio, orgulloso. Está burlando de la palabra de Dios, para que no se aprieten más vuestras ataduras. Estamos atados de la potestad de Satanás y está siendo llevado al infierno, y aún dice que está bien. Hay que dejar para que sea llevado. El que realmente quiere recibir la salvación con todo su corazón puede tener la libertad de la atadura del Satanás. Pero hay que clamar a Jehová para que se salve. Por eso no hay que tomar ligeramente o ser arrogante con la palabra de Dios. Realmente con la palabra de arrepentimiento, con el corazón de arrepentimiento, si es que uno no clama a Jehová, entonces cada vez van a ser más arrastrados al infierno y va a ser más fuerte la potestad del diablo. Busquemos juntos Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10, desde el versículo 22 hasta 23, yo les leo. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Pues el Señor, Jehová de los ejércitos, hará consumación ya determinada en medio de la tierra. De aquí 2700 años atrás, a través del profeta Isaías, dijo esto, ¿no? Porque tu pueblo, oh Israel, fuera como las arenas del mar. Quiere decir que hay muchas personas, ¿no? Pero dice que el remanente de él volverá. Cuando vemos en Isaías 1 está dicho que si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Los remanentes van a regresar al pueblo de Israel. Después de que fue fracasado su nación y en la Segunda Guerra Mundial han muerto 600 millones y fueron esparcidos por todo el mundo y recibieron genocidio. Y dice que los remanentes van a regresar al pueblo de Israel. Esta es la promesa de Dios. ¿Por qué van a regresar? Porque dice: la destrucción acordada rebosará justicia.
Dios es justo, es de justicia. La justicia es pagar tal como está hecho. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Afilará la espada de juicio, ¿no? En Romanos 2 también dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y la longanimidad, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentidos caerá la ira y el juicio de Dios. Caerá la ira y el juicio de Dios. Quien no se arrepiente hasta el último momento, entonces serán destruidos, acordar rebosará justicia. Este es temeroso, ¿no? Dios quiere que todos se arrepientan y regresen a Él. Pero quien no se arrepiente hasta el fin del mundo, entonces van a ser destruidos totalmente. Y lo va a empolvar y después, qué bueno sería si es que ahí termina, ¿no? Pero lamentablemente es al infierno eterno. Pero tampoco puede ser que dice que uno es salvo y vive como quiera, ¿no? Realmente falta muy poco tiempo. La destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Ya ha determinado para destruir el mundo. Por eso si es que vemos la restauración de Israel, hay que darnos cuenta de que realmente solamente falta el último juicio del mundo. Nosotros hay que pensar de que hay límite de la paciencia de Dios también. Ahora, en esta última época que nos haya salvado, tenemos que agradecer a Dios y agradecemos por hacernos conocer esta verdad. Que sea nuestra familia, nuestros parientes, nuestros vecinos, los que todavía no son salvos, entonces tenemos que predicar. Evangelizar es la última oportunidad. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Es el tiempo aceptable de recibir la gracia y de recibir la salvación. Ahora es. Ya no hay tiempo. Realmente falta muy poco tiempo para evangelizar también. Y los cristianos no deben llevar su vida cristiana como quiera, sino en esta última época realmente, aunque venga el Señor en cualquier momento, como dice en 2 Pedro 3, dice cómo debéis ser. Tenemos que ponernos las pilas y realmente tenemos que vivir dignamente como cristianos renacidos. Así tenemos que preparar para la venida de Jesús. Cuando venga el Señor, no hay que estar de pie avergonzosamente y ser reprendidos, ¿no? Y hay algunas palabras que les quería decir más, pero tenemos que aprender específicamente, por eso hay que ponernos las pilas y los cristianos cómo deben de ser. Está hablando muy bien en la Biblia y queremos seguir aprendiendo. Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso, en este último tiempo que tú has determinado, tú nos has salvado y la vida que nos resta ayuda para vivir a tu gloria y gracias por darnos el corazón de esperar para tu venida. En este último tiempo que tú has dicho, conocemos bien de que realmente está muy cerca la venida de Jesús. Hoy hemos aprendido eso. Y en el último tiempo que realmente va a suceder tu venida, gracias por hacernos comprender de esto. Y que nos hayas enseñado es para que nosotros prediquemos el Evangelio a otras personas no salvas y también para que tengamos la fe correcta ante ti, para que podamos estar de pie sin ninguna vergüenza. Conocemos que esto es la oportunidad que tú nos das. Señor, agarre nuestro corazón
y ayuda para que nadie se pierda. También a los familiares, vecinos que todavía no son salvos, ayuda para que puedan recibir la salvación, y también para este retiro de verano, ayuda para que se pueda proceder a la normalidad. Tú ayúdanos. Por eso esta vez también para que pueda aparecer la obra de Dios, para que muchos puedan ser salvos, para que pueda glorificar el nombre de tu Padre, y también para que pueda cumplir esto. Y en muchas partes internacionales hay muchos que están llevando la vida cristiana con la dificultad. Tú protege a ellos también, para que tengan la fe y coraje de confiarte, de obedecer, para poder predicar el Evangelio en este último tiempo. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén.